Este episodio de Martes de Marcas está dedicado a un artista que no pintaba, pero hacía íconos, que no escribía, pero tenía buena letra, que no esculpía, pero sus modelos los hemos visto todos, que no era músico, pero tenía un GarageBand excelente, que no lo conocimos, pero cambió nuestras vidas. Este es un Martes de Marcas especial para Steve Jobs. Bienvenidos a Martes de Marcas. Estamos haciendo un Martes de Marcas muy especial y muy raro porque había muchas personas que querían venir a pagar tributo, si se puede decir pagar tributo, a un gran personaje que es Steve Jobs. Y estamos aquí reunidos un montón de personas. Creo que es el Martes de Marcas donde más personas queremos hablar. Es un Martes de Marcas súper especial. Les damos la bienvenida a ustedes, le damos la bienvenida a todas las personas que están acá. Empecemos por parroquiales, ¿qué les parece? Total, empecemos por parroquiales. Hoy queremos darle la bienvenida a un número de gentes que nos ha acompañado muchas veces, pero hay personajes nuevos. Entonces, no sé si hacemos el listado oficial de twitters. Me parece, y es que somos muchos, de verdad. Sí. Estamos por aquí atrás, si no alcanzamos a verla, está @la copia creativa, Sí. está @WeLoveDick, que va a estar en el teclado allá en el Skype. We love Dick. Tenemos a De Madrid con Amor, por supuesto, a David Tulcas. ¿Tulcas? Tolcas, perfecto. Tulcas. A John F. Dávila, a J. Villalba, John F. Villalba. Perdón, a J. Carcas, J. a Carcas. Jen Camacho, a J. Carcas 2. @Jen Camacho, @Constalelfos. Caos Love Elfos, UFOs. Ya ahorita presentamos a nombre allá a nuestros panelistas principales. Y obviamente está un montón de gente más como @NatsLosada, @NoMeCómame. Y allá adelante empecemos por allá, ¿qué les parece? Perfecto. Este es su servidor, conductor de Martes de Marcas, @Eduardo Calvache. Hola, Daniel Pisa, @Ideas de mí. Y el último, Hola, soy Daniel Riaño, pero @Daniel Ripe. @Daniel Ripe. ¿Alguna nominación especial? De Twitter Premium. ¿Parroquiales, nominaciones? ¿Quiere que voten por alguno? No, que se presente. Ok, Santiago. Ok, yo Estamos soy un poquito- Santiago Uribe y es @CaosLoveUFOs. Caos Love UFOs. Qué pena. ¿Y por aquí tenemos a? David González, David Tulcas, fan número 1 de Steve Jobs. Muy Perfecto. bien. Y por acá tenemos también a Madrid con Amor. De Madrid con amor para el mundo, como siempre, todas las noches. Aquí nuestro Todos video los jockey. followers, bienvenidos. Hoy se darán cuenta que estamos tratando de hacer algo innovador, que tenemos 2 cámaras y nos permite tener más gente. Empecemos desde el principio. Sí. Creo que nunca ha Los sido creo que nunca ha sido más importante el hablar de un personaje que haya impactado tantas personas como es este personaje que es Steve Jobs. O sea, yo he de confesar, empecemos con confesiones personales si quieren para eso. En el momento en el que yo me enteré que se murió Steve Jobs, mi papá me llamó, yo estaba en una reunión como raro, mi papá me llamó, oiga, lo llamo a darle una noticia que estoy seguro que le va a importar, y yo, cuéntame. Me dice, se murió un tipo que se llama Steve Jobs. Y yo quedé frío, rato. Después mi papá me sacó del rollo y me dijo, ¿quién es? No sé quién es, pero sé que es de ese tipo de personajes que les va a importar a usted, entonces lo estoy llamando a contarle. Acto seguido me metí a la página de Apple a ver el comunicado de prensa de Apple y al final de la frase del comunicado decía, las vidas de las personas son mejor gracias, Steve. Literalmente perdí el aliento unos 15 segundos, casi me pongo a chillar ahí, después dije, no lo conocía. No es tan importante, pero claramente me pegó, yo creo que es de las noticias más duras que me ha dado últimamente. Total. Raro. Y lo que queremos antes de las confesiones es los parroquiales. Estamos Perdón. bastante Empecé de una, iglesia. qué vergüenza. Fuimos a confesionario y no hemos pasado por parroquiales. Los parroquiales, tenemos hoy parroquiales. Vamos a trabajar el numeral Thank you Steve Jobs, para que empecemos a darle las gracias en todo este episodio por lo que queramos, ¿no? Digamos que ahorita vamos a hacer un pequeño recuento y queremos aclarar que nosotros siempre somos bastante, hay veces académicos, en esto queremos hacer algo mucho más personal, la percepción de cada uno de los asistentes que tiene y la más importante, la de ustedes allá, las que nos están siguiendo por
por nuestro streaming. Las líneas de Skype están abiertas. Pueden comunicarse con nosotros durante todo el episodio. Queremos escuchar sus voces, queremos ver qué tienen que decir alrededor de este tema que hoy pues es bastante emotivos para muchos de los que estamos acá. Entonces, primer punto importante, no se les olvide Skype, numeral thank you Steve Jobs. Y creo que con eso podemos empezar a dar paso al tema que nos tiene hoy acá, que es Steve. Que es de los más bonitos. Empecemos un poquito por presentar a nuestros invitados para que sepamos de dónde vienen esto. Hoy, obviamente, como somos tantos, no voy a regalar bolitas porque me quiebro. Entonces, hoy no va a haber regalos. Pero vamos a regalar iPads. Vamos a regalar iPads, pero se los quedamos debiendo para la próxima vez que repitan y estén aquí pues, en una ocasión donde ya cada uno de ellos. Pero empecemos por Dani. Bueno, yo ya hice parte en una ocasión de Martes de Marcas y pues yo soy copy creativo de BRM y pues no sé si sea el momento de hacer la confesión o... Confesión. Vamos con confesiones. Bueno, mi contacto con Apple, con Steve Jobs, de alguna forma, es un poco triste, aparte de la muerte de Steve Jobs, y se remonta a hace unos 15, 17 años. Mi tía, que falleció hace 2 años, era fanática número 1 de Apple, de Macintosh, y yo iba a la oficina de ella y jugaba Mahjong, lo del de la pirámide, en un computador, en un Macintosh 2, y ella murió hace 2 años. Su sueño máximo era tener pues un Mac ya moderno. No lo logró, pues por X o Y motivo. Y en el momento en el que ella murió, pues uno de esos stickers que viene con los productos de Apple, de la manzanita, pues nosotros como un tributo, como para ella, fue que se lo pusimos en el ataúd. Y en el momento en el que yo supe que había muerto Steve Jobs, también por mi papá me llamó y me dijo, en mi familia todos somos Apple 100%, me contó sobre la cuestión y en ese momento pues obviamente uno se remonta, se le revuelven todos esos sentimientos y pues obviamente es una persona y una marca que ha estado en mi vida durante tanto tiempo y pues que ha hecho tantas cosas por uno en la vida tecnológica al menos, pues que obviamente eso lo marca a uno la siente como incluso como personal. Muy bien. Ahora, Hola, Daniel. Soy Daniel Ripe, soy creativo en Innova. En la parte pues, de mi confesión, digamos que yo era un poquitico más dejado con la tecnología antes, así que conocí a Apple y a Mac un poquitico tarde. Pero digamos que a mí lo que más me tocó de Steve Jobs es su manera de ser, como esa filosofía de vida, como esa manera de ver las cosas y la garra que le ha metido. Digamos, el discurso de graduación para mí fue como una de esas cosas que me tocaron y que se quedaron junto a otras citas de pronto para la vida. Y esa es mi parte de confesión, digamos que es más como persona lo que logró hacer. Total, perfecto. Ok, bueno, yo ya me presenté antes, soy Santiago Uribe, soy presidente y director creativo de Chaos Love UFOs, un estudio de comunicación. La primera vez que tuve contacto con Apple fue en el colegio, me acuerdo que llevaron a vender los Apple IIc. Y claro, uno veía eso y decía, uy, qué nave era esta historia, no era de lo típico con logo, con basic o cosas así, sino que tenía, es decir, me acuerdo que había un programa que era como de cambiarle las caras a unos muñecos, algo así como es lo de los retratos hablados de la policía ahora, pero uno podía jugar con eso. Y pues ese fue el primer contacto que tuve con ese computador y durante muchos años quise tener uno, hasta que ya empecé a trabajar en agencias y eso. Y luego, bueno, la muerte me enteré fue por Facebook, es decir, empezó la gente a poner entradas en Facebook, pero muchísimas. Entonces fue como la forma más rápida, yo creo, que llegó. Perfecto. Bueno, mi nombre es David González, trabajo en el área de seguridad en BRM, pero mi otro medio tiempo me la paso en el medio tecnológico. En cuanto a Steady, todo lo que hizo fue algo como de un encuentro con todo en un solo aparato, todo en un solo aparato. Fue algo gracioso
Pasé por todas las marcas, trataba de optimizar en varios elementos y nunca pude encontrar hasta que encontré iPhone, iPod, iPad. Y nada, o sea, nada que decirle. El señor Jobs me dejó callado. O sea, me decía, es que no es posible que usted encuentre algo mejor. Y era algo como, más bien como, no, Steve Jobs no puede tener la razón siempre. Pero siempre la tuvo. Y lo que más me sorprendió del man fue que a pesar del medio electrónico, mecánico, básico de todo de la tecnología como tal, lo aterrador del man era lo espiritual que era dentro de ese medio. Y era lo que me impactó. Porque es muy difícil que una persona que esté en este medio o haya tenido tanto corazón y tanta alma para lo que hacía. Entonces eso fue como un legado más allá de lo tecnológico. Sí, yo ya hice mi confesión, pero aquí hay uno buenísimo que nos están dando nuestros amigos de Lococmo. Nos dice, mira, Apple logró para mí crear ese amor que uno compra de cierto modo por la manzana. Me gusta, me parece genial. Y aquí nuestro amigo de Madrid para el mundo, buenas noches otra vez, juiciosos acá. A mí me sorprendió cuando el primer computador que tuve a mi alcance fue un Mac Sentry 110 o algo así que trajeron de Miami de contrabando, y ahí fue donde empezó ese destino loco con la manzana, y fue cada año pues avanzando y poco a poco aumentando ese cariño por una marca que he estado al lado mío toda la vida. Muy bien. Es de verdad, yo sí siento que cada persona, yo personalmente no soy un Mac user, yo personalmente prefiero PC por 1000 razones, pero es otro tema, la verdad. Pero lo que sí me parece muy importante es que no importa si eras o no, y lo dice muy bien el comercial que él saca, ¿no? Que dice, aquí está para los que son locos, para los que están allá afuera diciendo que son revolucionarios, sí, y que no sé qué, dice, puedes hacer cualquier cosa menos ignorarlos. Yo era de esas personas que claramente le ignoraban a Mac, se trató por mucho tiempo estar fuera de Mac, dedicarse a PC, hacer evangelización por PC, pero yo creo que Steve es ese tipo de personajes que no puedes ignorarlos, pase lo que pase. Aquí, digamos que empezamos a ver más que un genio, lo que decían acá ahorita que me encantó fue, y lo hemos reiterado acá y lo hemos visto como esa transformación de primero una marca, que él estando detrás impulsó, pero después él se convirtió en una marca, ¿no? Entonces vemos cómo todos los lanzamientos importantes estaban enmarcados porque todos querían ver cómo presentaba y cómo lanzaba el producto, Steve Jobs. 313 patentes, señores, tiene este señor. 313 patentes que hoy, muchas de ellas, y lo vamos a hablar en el programa, hubieran podido seguir revolucionando y cambiando el mundo como lo hicieron y puede sonar un poco raro, las pocas que pudo alcanzar a hacer en el relativo corto tiempo que vivió, ¿no? Porque no fue como tan longevo. Yo creo que 56 años es demasiado joven, de verdad, en cualquier situación. Solo por comparar, que no es bueno las comparaciones, pero Will of Dick nos contaba que mientras que Steve Jobs tenía 313 patentes, Google tiene 13 y Microsoft tiene 9. O sea, solo, ¿no? te habla un poco de cómo el recorrido de una empresa es distinto dependiendo de sus líderes, ¿no? Es una cosa muy divertida. Hablemos un poquito de por qué Steve Jobs siempre iba un paso adelante de todo. Cada uno de ustedes, ¿cuál era su impresión de por qué este tipo siempre estaba a la vanguardia? Yo quiero empezar como con un planteamiento un poco más de marketing también, y fue algo que él, como decían ahí, lo combinó muy bien con la espiritualidad que demostraba en cada cosa que hacía y con la pasión que tuvo en cada uno de sus inventos y desarrollos. Pero básicamente estar adelantado era pasar por loco muchas veces, pasar por inentendido, pasar por rebelde, pasar por muchas cosas que le trajeron problemas en su vida y que lo hicieron salir de su propia compañía y lo despidieron de su propia compañía, tal vez solamente porque no quería y no estaba en ese momento de acuerdo con los estándares y cómo la llevaban. Creo que ha sido algo en donde su visión ha prevalecido sobre cualquier otra cosa y la ha tenido tan clara que tuvo que pasar por muchas dificultades, pero lo logró, ¿no? Y pues dejándonos esos aprendizajes gigantescos. Bueno, yo creo que pues también esa búsqueda constante de la perfección, ¿no? Esa búsqueda de combinar
el arte con algo pues que es pura tecnología, es una pantalla con un teclado, y era lo que él mismo le decía a Microsoft. Tus productos carecen de la cultura del pueblo, no está reflejado lo que piensa y lo que quieren las personas en tus productos. Entonces eso es lo que yo pienso que hacía pues como la diferencia, y lo que él quería ver a futuro de sus productos. Hace pocos días en un blog muy importante, muy influyente en Estados Unidos de tecnología, que es Gizmodo, comparaban a Steve Jobs con Julio Verne. La forma de ver de Julio Verne en 1800 y pico, que un cohete iba a llegar hasta la luna, que un submarino iba a bajar hasta las profundidades del mar, hablaban algo similar con Steve Jobs, y era sobre su forma de ver como ese futuro que aún no se ha concebido. Y hablaban que son personas que es como un caso por una generación. Lo llegaban a tildar pues como del genio contemporáneo, comparándolo obviamente en diferentes aspectos con maestros como Da Vinci o como Miguel Ángel en ciertas cosas. Muy bien. Me fui de la onda. Sí. Es nervioso, Sí. antes de la acción, decía Andrés López. Miércoles, me fui. Dale. Estábamos hablando de por qué Steve Dale. realmente estaba un paso adelante de todos Ok. nosotros. Como por tener... Pero no te preocupes, o sea, si quieres... No, ok, ya. Mira, yo Sí, creo la que emoción. que el asunto de Steve Jobs para que llegara tan allá fue la persistencia. Siempre estaba ahí, estaba queriendo hacer las cosas, se la luchó con la gente, lo que tú decías ahora, o sea, tuvo que salir de su propia empresa porque no era entendido. Pero la persistencia, lo que se dice comúnmente como que uno se cae una vez y tiene que levantarse y seguir adelante y otra vez, digamos que él no se cayó mucho, pero era criticado y igual la seguía adelante hasta que logró sacar sus cosas adelante. Y se me hace que es como ejemplo de vida buenísimo también. Yo creo que lo principal que hizo fue que logró con las personas hablar su mismo idioma, básicamente. Es decir, conocer las necesidades de las personas. Es decir, visto desde el punto de vista marketingiano, fue un analista de mercado impresionante. Su empresa fue es una empresa analista de mercado impresionante. Sobre todo porque sabe lo que son las necesidades y sabe lo que es el día a día de la gente. No quiero criticar Windows ni nada de eso, pero es que sigue siendo una historia muy complicada. Realmente, si uno ve lo que puede hacer el Mac, la gente al principio cuando ve un Mac, la primera vez que lo va a usar como que se asusta, como que dice, uy, yo no entiendo esto. Pero después ya empieza a ver que es mucho más fácil que cualquier otro sistema. Estoy callándome. Entonces, sí, no, lo siento, pero... y lo otro, es decir, no solo lo logró hacer a través de los productos, porque si hace los productos que hablen el mismo idioma de las personas, pero no sabe venderlos bien, si no sabe acercarse a las personas, pues no va a lograr nada. Entonces a través de las tiendas de las Apple Store logró eso, luego con los Genius Bar también logró eso. Es decir, la gente, había contacto humano, la gente podía ver el producto sin tenerle miedo de tenerlo detrás de un mostrador o detrás de un catálogo online. Lo tenía al frente, la gente lo podía manejar, los empleados del Apple Store les podían explicar lo que se puede hacer. Y al Genius Bar es la misma historia, es decir, básicamente uno dice, no, mi computador no arranca. En vez de ponerse a hablarle a uno en lenguaje técnico y toda esta historia, la gente habla el idioma de uno, porque la gente también viene de ahí, los técnicos. Entonces es algo bastante interesante que yo creo que fue lo que logró que la empresa subiera mucho más, estar cerca, ofrecer algo amigable. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi amigo Pisa en cuanto a la visión y al creador. Yo pienso que para la época en donde él estaba parado, o sea, desde que él empezó, él ya tenía la idea clara, necesitaba era la tecnología, los medios, y los creó. Simplemente cogió, necesitamos música, mucha música en algo muy pequeño, hagámoslo, y se atrevió a hacerlo. Y de pronto fue lo que no le gustó a muchas marcas, tumbó a muchas otras, pero de donde era, y ese es el verdadero genio, el que hace, el que no solamente piensa, sino hace.
Y eso es lo que lo destacó más allá de muchos otros. Y así va a quedar en la historia como Einstein o Galileo, no sé, muchos otros. Para mí, uno de los puntos importantes cuando uno va a hablar de este tipo es pasión. O sea, yo sí creo que nadie no ha oído el speech de uniendo los puntos hacia atrás de Berkeley. Creo que a todos nos ha marcado, pero cuando el tipo hablaba, transmitía pasión. Y yo no únicamente, yo creo que si uno pone citas, Steve Jobs va a encontrar cientos de cosas que el tipo dijo, pero hay una frase que para mí era la clave para que el tipo se mantuviera un paso adelante, y era: cuando yo contrato gente, me aseguro de ser la persona más estúpida en el cuarto. O sea, el tipo se rodeaba de personas que realmente él consideraba que eran brillantes. O sea, no me imagino quién tienes que contratar siendo Steve Jobs para decir, este personaje es más brillante que yo. Entonces, yo creo que él, a pesar de todo, y hay miles de historias de que él era un fanático del trabajo y obsesionado con mil cosas. Hay digamos, su parte humana, sobre todo en la parte más joven. Hay que entender que este cuate le pegó cuando tenía 23 años. Yo creo que nadie a los 23 años está preparado para amar el éxito. Pero yo siento que el tipo siempre tuvo la visión de me tengo que rodear de las personas adecuadas, de la forma adecuada, para que de verdad podamos estar adelante de lo que los demás están. Creo que fue uno de los puntos claves de Steve, el transmitir su pasión al equipo de personas que él consideraba brillantes. Bueno, ya lo dijeron todo, creo. Siempre me toca, siempre me toca el pedacito de como que más me invento. No, pero yo creo que es la maldición del genio. Sí. Le llamo yo. Eso es una maldición. Eso es cuando Spider-Man se dio cuenta que tenía poderes, entonces es una responsabilidad, y a medida que pasa el tiempo, lo único que tiene que hacer es hacerlo. O sea, hacer cosas, ir hacia adelante, y insisto, es una simple maldición. Le tocó y hacia adelante, y obviamente va a tocar a todo el mundo porque todos estamos de una u otra manera conectados, unidos. Además, él creo que fue un catalizador para que eso sucediera, para que el mundo continuara ese ritmo tan veloz, tenaz. Bueno, nuestras líneas están abiertas, les recuerdo. Por favor, de Skype. verdad, es injusto dejar un legado. O sea, injusto. yo siento que es injusto dejar un legado solo de nosotros. Aquí hay personas que están por fuera que no tienen micrófono. Creo que ustedes también están tuiteando un montón. Aquí hay un montón de personas diciéndonos de verdad, son muchas. Sí. Yo creo que nunca había sido tan importante el hacer eso. No sé si ustedes, por ejemplo, compraron el periódico y lo guardaron. Yo aprendí eso con el 9/11. 10 días después dije, ¿cómo no guardé el periódico? Esta vez guardé el periódico. Porque son momentos que yo creo que uno... Yo le hice un print los screen. pantallazos, Yo le hice un print screen a un la pantallazo pantalla al tiempo, también, exacto. sí. Creo que hay Lo momentos súper importantes para dejar ese legado. Entonces, llámenos, por favor. Cuéntenos lo que ustedes piensan, lo que para ustedes significa, por ejemplo. Extendiendo la invitación, porque hoy es un programa con mucha opinión, a nuestro público. Nacho Lozada, digamos que también ha tenido una forma de ver todo este fenómeno. ¿Cuál fue? Bueno, cuando yo me enteré, fue por un tweet que me envió un amigo y yo como, no, ¿qué fue esto? O sea, no me la creía, de verdad no me la creía. No. Y aparte, muy bueno el especial que dio CNN, porque pues como que me di cuenta que Steve fue súper pilo, o sea, era como de esos que desarmaba las cosas para ver qué tenía adentro. O sea, yo una vez lo intenté y meter el teléfono en la casa, pero bueno. También como publicista, o sea, lo que fue Apple fue una cosa increíble. O sea, como que todos tenemos esa manzanita en la cabeza. Y ya, o sea, es increíble porque él era de familia media, o sea, fue a la universidad porque se echó a un decano al bolsillo, o sea, no, increíble. Y me parece muy triste. Y me parece un excelente intro para hablar un poquito de la vida de Steve, ¿no? Sí, como esos grandecitos que marcaron a Steve. Yo creo que uno de los puntos claves que tenemos que empezar a hablar era una persona adoptada. Ajá. Y digamos que la única promesa, y este es uno de esos datos curiosos que uno se entera, es la única promesa, su mamá lo dio en adopción a sus foster parents, a sus padres adoptivos, a una semana de vida. Le dijo, mire, no quiero que paguen nada, no se preocupen, llévenselo, pero lo único que les pido, la única promesa que les pido que me hagan es que se aseguren de que él termine la universidad. Fue la promesa, su papá era un maquinista, su mamá era una secretaria,
obviamente ninguno de los dos tenía carrera y la mamá original, pues la de verdad, la biológica, les dijo, lo único que les pido para dárselo a ustedes tranquila es que me prometan que van a terminar la universidad. Y no pudieron cumplir esa promesa porque pues él se salió. Y no quiso, no se le dio la gana. Pero añadiendo un poco lo que está contando tuyo, como una de sus frases, la de unir los puntos, mira para atrás y unir los puntos, también hace parte de su vida. Su madre tuvo que darle una adopción precisamente porque el papá era judío y ella no, y en la familia de ella no iban a dejar que esa unión, y menos un hijo judío, pues estuviera ahí en esa relación. Entonces, esos puntos que se unen para que algo pase, uno no sabe si es coincidencia, si las cosas tienen que pasar, pero simplemente si no se hubiera dado eso, Steve Jobs no sería nadie, nadie conocería su muerte y no hubiera existido toda la revolución de la informática, ni siquiera casi que Windows existiría. Entonces, pues eso es un poco de lo de unir los puntos que él mismo dijo. Pues eso que dice Dani es como lo que dicen las mamás, que todo pasa por algo, mijo, y así son. O sea, como que uno tiene que agarrarle la onda a las cosas que le van pasando a uno y seguir adelante. Además que la mamá biológica, pues a mí se me hace que era muy pila de todas maneras, y pues los papás, porque bueno, primero exigir que ella quería que fuera a la universidad como fuera, no sé qué, y Steve Jobs pues tiene una hermana que también es de los mismos padres biológicos, que es una escritora súper famosa, y o sea, tienen eso, tiene el gen de la pilera, y yo creo que el man hubiera hecho, con papás o sin papás, hubiera salido adelante de todas maneras. Eso ya estaba ahí. Predestinado. ¿No? Estaba ahí. Eso ya estaba ahí, Yo también quería decir una cosa, que era lo que estábamos hablando antes. Es decir, estoy completamente de acuerdo que las circunstancias que influyeron en su vida desde el principio lo hicieron quien fue. Es decir, dicen que yo no sé, es decir, yo nunca estoy en los zapatos de él para saber si él sufrió por la adopción o por todas estas cosas, pero todas esas cosas lo hicieron mucho más fuerte a él, en cierto modo. Y luego otra cosa, no es por hacerle publicidad al budismo en cierto modo, pero el haberse convertido él al budismo, él le ayudó a muchísimas cosas, porque le ayudó a enfocarse a ser quien era y a pensar en las cosas positivas, a pensar positivamente, que es una de las enseñanzas del budismo. Entonces, hay otra frase, no me acuerdo exactamente qué es lo que dice, pero básicamente es eso, como que no te fijes en la vida de otras personas, etcétera, etcétera. Es una de las cosas que enseñan en el budismo, precisamente. Es decir, enfócate en ti, enfócate en lo que quieres alcanzar y lucha por eso, todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, pues las circunstancias que se les puede llamar karmáticas y dharmáticas de él, pues también influyeron, que estaba en un lugar como California, que estaba en un lugar donde circulaba el dinero, una cuna de la tecnología también que influyó mucho en eso. A lo mejor, no sé, si hubiera nacido en Argentina, por ejemplo, sin ofender de ningún modo, no hubiera tenido el empuje que hubiera tenido estando en California, ofender a Steve, ¿no? por supuesto. Sí, el ambiente de gente también pila ¿Qué con micrófono? No, y el ambiente en el que él está. Está muy nervioso. Los micrófonos para 2 cámaras. No, el ambiente que lo rodea a uno. O sea, el que anda entre la miel. Estoy de frases, mamá, ¿no? El que anda entre la miel algo se le pega. Entre la miel. Bueno, digamos que Steve tenía muchas características que lo hicieron el genio que conocemos. Me gustaría explorar diferentes campos en el que él fue un disruptor. Campos como el cine, Daniel. Bueno, pues Pixar. yo creo que están, sí, lo que antes se llamaba Graphic Group, que era la división de efectos especiales de Lucasfilms, que son los... ¿De verdad él trabajaba en Lucasfilm? Sí. No, No. Lucasfilms eran los dueños de Graphic Group, que eran la división de efectos especiales Sí. de Lucasfilm. Ajá. Él la compra, y pues yo creo que él la compra en el momento en el que se sale de Apple. Bueno, lo salen. Lo salen. Él funda Next y empieza a mirar, pues, como, ¿qué hago con mi platica? Compra por $7.6 millones la división de lo que ahora conocemos como Pixar, que hoy es de Disney.
Y dentro de toda esa revolución, dentro de todos esos cambios y la forma de él ver las cosas y de darle la velocidad a las cosas, pues logra hacer pues la primera película 100% animada, pues, que es Toy Story. Y ese pues es como una de las incursiones de Steve Jobs y de Apple pues en la parte del cine, que pues bastante importante. Eso, a mí Toy Story también me cambió la vida. O sea, yo de verdad no puedo creer que todo venga a este tipo. A mí me sorprende demasiado, de verdad, las cosas que uno puede llegar a hacer cuando tiene el espíritu que este tipo tenía. Y creo que cualquier persona que tenga esa motivación, esa pasión que el man sentía, termina haciendo grandes cosas. Lo que pasa es que yo no sé si yo, por ejemplo, como tú dices, algún día pueda aspirar a lo que el tipo aspiraba. Yo creo que el tipo tenía unos sueños demasiado grandes y lo llevaron hasta donde estaba. Una locura. Exacto, y nunca vivió la vida de otros, como él mismo lo dice. Otro campo importante, y voy a dar un nombre, Lisa. La hija. ¿Qué les trae Lisa a la cabeza? Y la compu, ¿no? Caos. Son dos cosas Sí, que marcan, que él marca su vida. sí, digamos que ahí marca. Ahí me poncharon a mí. Dice que la trivia, Lisa, era Paso. la computadora, la hija, Comodín de la o llamada. ambas. ¿Quiere llamar a un amigo? No, Lisa, que él le puso Logic Integrated Software Advanced o Software Advancer, no me acuerdo. Pero básicamente es el nombre que él le pone ahí en conjunto a su hija, que no era su hija, que él nunca acepta que sea su hija hasta cuando ella tiene como 16 años. Y es el nombre de la primera computadora medio de interfaz gráfica que Apple publica después de su encuentro con Xerox, que es ¿cómo se llama? Legendaria ese encuentro de él con Xerox, que le presenta el mouse y todo el rollo. Y el mouse le dicen, ¿esto qué? Pero ¿qué pasa con la interfaz? ¿Qué pasa con hay algo importante en las computadoras que me gustaría, y en eso también me gustaría como desenredarlo un poquito. Y aquí voy a tal vez rayar un poco en el conflicto de quién fue primero, qué pasó primero, pero bueno, la historia digamos que la tiene clara. Y es el sistema que utilizaban las computadoras. ¿Cuál fue ese sistema operativo que se creó y que empezó a generar toda esta rivalidad que conocemos, que no fue tan rivalidad, sino fue como una competencia bastante aireada entre Bill y Steve? Bueno, pues no metiéndonos tanto en la cuestión de Pirates of Silicon Valley, que es la película que ahorita todo el mundo está tiene repitiéndose que ver y se está viendo 1000 veces. Pero pues hay un punto en el que empieza una carrera, como en todas las industrias, tiene que haber una carrera como de la competencia. Y él mismo decía una frase que era de Picasso, que los artistas copian y los grandes artistas roban. Él hacía alusión a eso en el momento en el que, lo que decía tuyo ahorita, Xerox invita a Steve Jobs, y en ese momento el mouse, pues ya todos conocemos el mouse hoy como una parte básica del equipo que básica. usamos, es una locura. Total. Y por el otro lado, Bill Gates, otra personalidad completamente diferente, busca la forma de impactar a los de IBM con un sistema operativo que no existe, que tienen que comprar a un tercero, y con Paul Allen, que era el cofundador de Microsoft, empiezan a desarrollar lo que actualmente es Windows, pero apoyado en los hombros de este tercero al que le compraron por una michigatez el sistema operativo, y en lo que Steve Jobs confió en el momento en el que les muestra el Macintosh 1, se los muestra a Bill Gates y a Paul Ballmer y a Paul Allen, a Steve Allen y Paul Ballmer. Paul Allen y Steve Ballmer. Sí. Y pues le dan lo empiezan a endulzar diciéndole que la familia, que Microsoft, que Apple, que no sé qué, y pues piensa que es una buena forma de hacer las cosas, y todo empieza lo que decía ahorita Eduardo, de una
no un saboteo, sino pues una competencia de alguna manera, entre comillas, sana. Y si me preguntan a mí, toda la parte del sistema gráfico que Xerox desarrolla para tratar de simplificar las cosas a sus impresoras, que eso ya es suficientemente raro, termina siendo lo que hoy en día conocemos como la interfase gráfica, que pues es como la siguiente capa encima del sistema operativo. Pero esa competencia que fue entre DOS y OS, que fueron el Disk Operating System de Microsoft y el OS, que es el Operating System de Mac, yo creo que empieza mucho más hacia atrás, ¿no? Como cuando cuando Wozniak, ¿es Steve Wozniak? No me acuerdo. Cuando Steve Wozniak empieza a desarrollar toda la parte de hardware que permite hacer ese tipo de operaciones, y por el otro lado Paul Allen empieza a desarrollar el software. Yo siempre me he preguntado qué pasaría si no hubiera pasado Piratas de Silicon Valley, si no hubiera habido un merger o algo por el estilo. No haber unido a Steve Jobs y a Bill Gates, sino haber unido a Wozniak y a Allen. Yo me pregunto qué hubiera pasado en ese momento. Hubiera sido, yo creo que estaríamos sentados en otra plataforma. Y hablando del mouse un poquito, que fue como el desarrollo que esto es una cosa muy rara, ¿no? No sé si se han visto esa conferencia de Nicolás Negroponte de 1985, que hemos hablado aquí varias veces de ella, donde el tipo dice, mira, el futuro del pasado fue el mouse. O sea, hoy en día estamos viviendo el mouse como si fuera una cosa claramente muy normal, todo el rollo. Pero dice, ustedes no saben la cantidad de tiempo que perdemos cogiendo una interfase y mirando dónde está nuestra mano y después mirando la pantalla y moviéndola para encontrarla. Y el tipo predice, Nicolás Negroponte en 1985, dice, algún día vamos a tocar las pantallas. Y yo creo que la persona que hizo eso, bien, porque hay que admitir que otras personas lo intentaron antes, hicieron muchas cosas con touchscreen y pantallas de resistencia y todo lo que quieran, pero yo creo que la primera persona que hace bien eso de verdad es Steve Jobs. Pues es que para completar un poco lo que estaba contando tuyo, estaba yo viendo en todos estos días que uno empieza a ver en todas las páginas cosas de Steve Jobs. La visión el proyecto de lo que hoy conocemos como el iPad fue gestado hace 24 años. O sea, cuando no teníamos por ningún lado en la mente poder tocar una pantalla y tener acceso a un archivo o algo así. La forma en como nos estamos comunicando cambia drásticamente con uno de sus últimos y mayores inventos, el iPhone. Digamos que también transforma toda una industria, transformó la industria de la música primero, viendo cómo pasamos de un Walkman, después de un CD, a un iPod, y después vemos cómo la transformación de cómo nos comunicamos y pues cómo la función que tiene un teléfono pues cambia totalmente la forma como nos establecemos y cómo nos contactamos con la gente, ¿no? Quiero que hablemos un poco de cómo han visto, y eso lo veo claramente, cómo han visto el impacto del iPhone en sus vidas. Yo no tengo iPhone. Empecemos por ahí, por políticas de probar diferentes interfaces. Tengo iPad. Pero, ¿sabes a mí qué me cambió? Que yo dije, ahorita que me preguntas qué me cambió en la vida, yo sabes qué digo, me cambió la vida el saber que las personas estaban dispuestas a pagar 99 centavos por una canción. Perfecto. O sea, la creación de la interfase de iTunes, Santi, o sea, esa vaina es una locura. O sea, que el tipo se haya inventado, haya negociado con las disqueras o el rollo. Sí, no, pues es que es una tienda completa, ¿no? Realmente. Y cada vez fue ofreciendo más cosas y está ofreciendo muchísimo más. Entonces, creo que es una de las cosas que también le faltó, ofrecer otras cosas más que fueran compatibles con otros programas. Es decir, por ejemplo, el GarageBand te ofrece muchísimas cosas, puedes conseguir más, pero te podrían ofrecer muchísimas más a través del iTunes. Y lo bonito es el sistema de micropagos, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me parece una locura. El que, pues, hacer una transacción por internet cuesta dinero. Tenías que pagarle a los bancos, a las transacciones, a los procesadores, claro, a los merchants. Pero haber hecho la negociación para poder cobrar 99 centavos por una transacción. No, y ya viéndolo desde el otro lado, desde el lado de creador de aplicaciones, es súper barato. Es súper barato. Las regalías que ellos reciben son mínimas comparado con el precio con el que uno está subiendo aplicaciones en el mercado. Entonces eso también es una ventaja muy grande. Bueno, pues hay un paréntesis que quiero hacer. Más allá de lo que se creó, lo que obligó Jobs a todas las marcas, a Sony Ericsson, a Nokia, para no quedarse atrás. O sea, las presionó, las hizo fusionar, obligó
a que marcas se aliaran en un mismo sistema operativo para poderle competir a él, que es el Android. Estamos hablando que Motorola, Sony Ericsson, Samsung, LG están manejando un mismo sistema operativo para poder contra Mac. Y aún están detrás, o sea, todavía siguen detrás porque el marketing que maneja Mac como tal no se compara para nada con lo que maneja LG o Nokia. Y ya que mencionas eso, David, eso que dices de que los obligó a reunirse, me parece impresionante. Por ejemplo, le cambió la estrategia a Nokia, que uno decía, el impacto del iPhone, Bache, definitivamente es cambiar el mundo, es que es una locura. O sea, cambió, por ejemplo, el que hubiera obligado a Nokia a cambiar de ser una compañía de celulares a convertirse en una compañía de servicios, que eso es claramente, la vieron clara una vez que él la tuvo clara, y por ejemplo, que haya obligado a Windows a unirse con Nokia para poder generar eso. O sea, creo que no únicamente cambió la forma en la que vivimos muchas cosas, sino obligó también a cambiar la forma en la que muchas personas hacen negocios. Total, hacen negocios y ha tocado muchas industrias. Digamos que ahorita vamos a hacer un ejercicio con los asistentes. Y es un ejercicio un poco complicado, pero vamos a tratar de sacarlo adelante entre todos, ¿no? Porque hay que meterse en los pantalones de este genio. Y es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en otras áreas que no fueran las que había estado Steve Jobs hubiéramos tenido este personaje? Ayúdame a construir esto acá. ¿Dónde nos faltó Steve? Yo creo que una persona cuando termina su vida a los 56 años, después de luchar con este cáncer, primero de páncreas y después de todo lo que le dio, que finalmente nunca se publicó exactamente qué era lo que pasó, yo creo que le quedan muchas cosas por hacer. Yo me pregunto, por ejemplo, si el tipo llevaba un diario o algo así de todo lo que se le ocurría. Yo me imagino que cuando eso salga a la luz... No, y era muy cuidadoso. Los 313 patentes hacen que el tipo sea muy cuidadoso en lo que se inventó. ¿Qué tal lo que no? ¿Qué tal lo que no alcanzó a llevar hasta la patente y hacerlo? Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, y esto lo hablamos esta mañana con Jorge Ríos de Movistar, si está conectado, un abrazo, porque él me hizo este comentario esta mañana y fue como, yo detesto la interfase de SAP. SAP es esta herramienta que todas las empresas importantes del planeta utilizan para saber cómo es su dashboard de gestión, cómo están. Y me hizo un comentario que ahora que lo dices me acuerdo, y es, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera diseñado Steve Jobs? Me hubiera encantado controlar mi compañía con un dedo en la pantalla, ¿me explico? O sea, eso me parece que es una de las áreas donde realmente faltó Steve, que es la I-empresa, el I-enterprise. ¿Me explico? ¿Qué hubiera pasado si la forma de productividad, no solamente de diseño, no solamente ergonómica y todo el rollo que él diseñó, qué pasa si hubiera cambiado la forma en la que las empresas trabajan? La parte financiera, yo creo que ahí hubiéramos tenido muchos más MBAs, menos diseñadores dedicándose a lo que pasa. Yo personalmente creo que nos faltó Steve en la parte de producción, digamos, empresarial, en la parte de gestión empresarial. Me hubiera encantado verlo ahí. Total. Bueno, parte de todo lo que se está diciendo en estos días, Tim Cook, que es el nuevo CEO de Apple, en el último keynote dio como unos visos de lo que va a ser el futuro de Apple sin Steve. Y él dijo que ahorita se viene una inversión de $1 billón en una tecnología, no especificó nunca qué. Obviamente dentro de todos esos rumores que se empiezan a armar, empezaron a decir que él dejó listo proyectos hacia 4 años hacia adelante. Obviamente pues son rumores, son cosas que no tienen ningún fundamento, pero pues dentro de lo último que él estuvo presente fue en la construcción los nuevos headquarters, de las nuevas oficinas de Apple, que según los planos que han mostrado en internet es una cosa revolucionaria, le dicen el OVNI, que es como un anillo gigante para no sé cuántos miles de empleados, y ese fue como el último proyecto que él estuvo a cargo cuando estuvo en su último mandato como CEO. Me parece una locura. 4 años, o sea, uno escasamente logra prepararse 15 días en la quincena y saber qué hacer. Imagínense 4 años de visión. A mí me parece eso una locura. De verdad. Me parece... O sea, ¿dónde más me imagino que nos hizo falta Steve? ¿Dónde? iGames.
Sí. Uy, iGames esa faltó. está dura Sí. y trató, hubo un El intento, Pippin. un- Ahí sí, también Microsoft, téngase quietico donde era salida iGames. Sí, yo sé que él hizo una cosa en el 95 que se llama Pippin. bien curiosa. O sea, de verdad yo creo que yo personalmente creo que se le adelantó 5 años a lo que estaba pasando. Mientras que todo el mundo estaba hablando del Sega Saturn como la mejor consola de 8 bits y uno es como, 8 bits en ese momento. El tipo tenía una computadora dedicada a gaming que se llamaba el Pippin, el nombre es raro. Pero muy divertido el concepto. Y tú vas a ver los primeros controles de juegos que el tipo se inventó, eran como un boomerang, digamos. Entonces uno cogía un lado del boomerang y el otro lado, y los dedos tenían forma de trabajar los botones y la consola, y en el centro había un mouse. O sea, tú vas a ver hoy en día los controles del PlayStation y vas a ver los controles del Xbox y entiendes de dónde vienen. Cuando tú buscan Pippin en internet, de verdad es una locura. Uno la ve y obviamente es una computadora. Tú la ves por detrás y tenía el ventilador, tenía todo lo que necesitaba. Pero esa vendió 40,000 copias, mientras que el Sega Saturn estaba vendiendo casi 250,000 copias al mes. O sea, era lo aplastaron. Nadie entendió de qué se trataba porque era una computadora. Tú lo prendías como una computadora, pero tenía una forma de trabajar como juego. Yo creo que eso estaba mucho tiempo adelantado a lo que se fue la fiebre de juegos de PC de los 90s y principios del 2000. Pero no pegó en Estados Unidos, pero en Japón vendió 100,000 unidades y se publicaron casi 52 títulos del Pippin. Lo que pasa es que nosotros nunca lo vimos. Hace poquito me compré un libro que era solamente sobre historias del videojuego y no estaba el Pippin y yo era como, me tumbaron. O sea, si no estás metido y conoces esa historia, de verdad, falta videojuegos. Yo también creo lo mismo, nos faltó iGames de Steve Jobs. Hace días leí y ya vi un prototipo para automóvil. No recuerdo el nombre ahora, obviamente. ¿El iCar? No, pero no recuerdo, era como iMove o no recuerdo bien. Pero es hermoso y creo que ya habían hablado con Volkswagen para que lo desarrollara. Ahí, no sé, y es un diseñador italiano, un estudiante, creo que fue que lo hizo. Nos faltó el iCar de Steve Jobs también, sí. Yo creo que a él es decir, desde mi punto de vista le faltaron dos cosas realmente. Una, como coaching, porque realmente es decir, él fue inspirador para muchas personas, pero es decir, si hubiera sabido que su vida iba a ser más larga, yo creo que él se hubiera retirado y se hubiera dedicado un poco al coaching empresarial y personal. Es decir, un consejero espiritual increíble, una persona inspiradora para cuántos miles de personas, ahora lo podemos ver. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque yo trabajo también un poco en eso, en la producción musical, yo creo que él podía haber hecho muchísimo. Es decir, él se limitó a crear el GarageBand, que es un programa bastante complejo, pero ayer precisamente estaba viendo una aplicación nueva que había salido para el iPad para producir música y eso que es impresionante, impresionante. Si él hubiera tenido tiempo también para ahondar más en eso, hubiera hecho cosas realmente, realmente impresionantes. De acuerdo, nos faltó iCoaching y nos faltó iMusic de Steve Jobs, pero iProduction Music. Yo no sé si el carro se llama Automóvil, pero bueno. Sí, aquí nos estaban confirmando nuestra amiga a la Topa Tolondra, nos confirma que se llama el iMove. Un saludo para ella. Un saludo para a la Topa Es Tolondra. recomendada de la casa. Recomendada de la casa. Siempre aquí en está muy Martes de pendiente Marcas. de todo lo que estás diciendo para estar corrigiéndote. Sí, ella en realidad trabaja detrás mío, entonces siempre es como... Es como tu chip in the shoulder. El comodín de la llamada, ¿no? El comodín de la llamada, Está bien, perfecto, muy está bien. ¿Y saben dónde yo creo que también nos faltó un poco de Steve? Siento que nos faltó el iState. ¿Qué hubiera pasado si Steve Jobs se hubiera involucrado con los gobiernos? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos podido hacer que los funcionarios públicos amaran lo que hacen? Total. Por ejemplo, yo creo que la mitad de la pasión que Steve Jobs botaba, que uno se le pega con solo verla en YouTube, yo no me imagino qué hubiera pasado si él creó Apple a punta de contagiar esa pasión a la gente que tenía cerca. ¿Crees que hubiera sido un buen político? Yo creo que hubiera sido un buen presidente incluso Presidente. de los Estados Unidos, de los países del mundo. O sea, así de grave creo que hubiera sido el cambio. Pero si el Los tipo se hubiera dedicado a la impuestos, los política. micropagos. Pero si vemos... pero Sí. digamos la historia de los presidentes, de esa gente que tenía talento, pasó acá, pasó en Estados Unidos, pasó en tantos lados, que tenía todo ese talento, no terminaron. Yo creo que fue mejor que hubiera tocado ese otro campo transversal.
Sobre todo porque No, es que el problema de Steve de la visión es que él no va con la política. A lo mejor Claro, era eso, que no era es eso. compatible, pero a mí sí me hizo falta el iState. Claro. y además ¿Qué hubiera los, pasado? Claro, es que los sí hubiera políticos, sido bonito. los políticos están en los ojos de todo el mundo. Entonces, por más bien que lo hubiera hecho, le hubiera caído algo encima. Esa es una de las cosas. Pero también puede ser de las personas que, es decir, ahora sí lo vemos, sobre todo pues en California también, Google ya tiene una ciudad, ya se está volviendo no un estado político, pero sí se está volviendo un estado laboral, por así llamarlo. Un dato curioso de lo que estás diciendo, Santi, el campus de Google es más grande que el Vaticano, que es el país más chiquito. Claro. Wow. Y tú y yo sabemos de cosas cyberpunk y eso, y en la visión cyberpunk pues también hablan de eso, es decir, hablan que el futuro está regido por corporaciones. Nuestro amigo el escritor Gibson predice este tipo de cosas, ¿no? Él dice Claro. en Cyberpunk y en Mona Lisa Overdrive, él dice las compañías de software se van a convertir en los estados Claro. del futuro. A lo mejor él dio el primer paso. A lo mejor él dio el primer paso. No, a mí me sorprende que no lo hayan como canonizado, que salga, pues si Arjona no, Arjona ¿cómo se está llama? No, el de fútbol, el Maradona. Si Maradona tiene una religión, bien. Claro. a mí la verdad no se me hace raro que de repente Pero mira que el Steve Jobsismo, sí. una- Tenemos una pregunta. queremos irnos a preguntas. Por favor, las líneas están abiertas. Voy a recalcar esto hasta que terminemos el programa. Bueno. Bueno, @Brian ST Marín nos pregunta o les pregunta que si creen que Apple seguiría siendo igual sin Steve Jobs. 4 años, sí. Muy buena respuesta. Eso estuvo Sí. bueno. Guata. Buen Kung Fu. Buen Daniel Kung Fu. Ripe presente. Muy bien. Ah, ¿sabes qué? Me quedó ¿Cuál? sonando lo que tú decías porque el iState, él lo hace, él deja statements fuertes, políticos también, ¿no? Y quiero hablar de algo que se nos está pasando y ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que marcó no solamente los avances tecnológicos, sino la comunicación y particularmente la publicidad, ¿no? Y es el famoso comercial de 1984, que es considerado el comercial más importante de este siglo. Hola, estamos hablando de Uy. 1984. Hay Es que alguien. Joana Pinto nos saluda. Hola, Joana, ¿cómo estás? Joana, ¿cómo estás? Bájale, súbele al micrófono. Dale. Hola, ¿cómo están? Hola, Joana. Bien, ¿Ya? Yogis, no nos escuches por el stream, escúchanos por Skype. ¿Cómo estás? Aló. ¿Ya? Sí, dale, Yogis, cuéntanos. Ok, ya. Voy a silenciar el stream. Ah, Sí, es súper importante, Yogis. Escúchanos por el Skype. Sí. En lo que tú cuadras tu llamadita, sigamos acá. listo. Sí. 1984. 1984 es una pieza magistral, no solo la publicidad, es un ícono, es una forma de sentar un precedente casi político. Por lo que tú estás diciendo, creo que marcó una década en donde todo supuestamente iba a ser dominado por el gran hermano. Y justamente lanzado en el Super Bowl de ese mismo año, dicen que no, 1984 no va a ser como tú pensaste que era 1984. Y lo hace basado en la gran novela de Wells diciendo El Gran Hermano 1984. Y además de que es un hito de la publicidad, como dice Calvache, es un hito o sea, que esto es la innovación de un artista, ¿no? Él decide tomar las riendas de quién produce mi comercial y contrata a uno de los genios de la pantalla grande, que es Ridley Scott. Ridley Scott, estoy diciendo mentiras, ¿no? Para hacer ese comercial, y obviamente se nota la mano de un director como Ridley Scott en ese que cambia la forma en la que vemos los computadores personales. Joana, cuéntanos. Bienvenida a Hola, Martes de ¿cómo Marcas están? especial de Steve Jobs. Hola, Martes de Marcas. Estoy muy contenta porque por fin pude escucharlo sin interrupciones ni nada. Estuve sufriendo muchísimo porque se puede mencionar la marca. Me tenían esperando muchísimo tiempo, pero bueno, ya estamos aquí. Cuéntanoslo todo. ¿Qué opinas muchas del tema llamadas. de hoy, Yogis? ¿Cómo ves la cosa con Steve Jobs, la pérdida que tuvimos como humanidad? Cuéntanos qué piensas. Ay, pues la verdad es que yo soy así una admiradora así grande de Steve Jobs. La verdad es que amo todo lo que él hizo. Me parece que
que todo lo que tocó lo volvió oro, el tipo, o sea, un duro el tipo, y para mí es como haber perdido a Michael Jackson en la tecnología, o sea, él es un tipo súper creativo, súper, o sea, tenía todo, tenía la creatividad y la estrategia, es como todo lo que, el ingenio, o sea, todo lo que uno quisiera tener. Definitivamente creo que es una muy buena comparación pensar en el Michael Jackson de la música, pensar el Steve Jobs el Steve Jobs de la tecnología. Hablando de ese tema, a mí me parece una cosa impresionante, de verdad, la diferencia entre la muerte de Michael Jackson y la muerte de Steve Jobs. O sea, cuando muere Michael Jackson, se hace un trending topic, Michael Jackson está muerto. Mientras que cuando muere Steve Jobs, se hace un trending topic gracias a Steve Jobs. O sea, yo creo que eso, a pesar de que es una muy buena comparación, yo creo que cuando una persona nos abandona de este plano que estamos aquí y la gente no llora, no sufre, sino dice gracias, yo creo que está un poco arriba incluso de lo que Michael Jackson llegó a lograr. Pues es que precisamente el día de la muerte de Steve Jobs hablaba con mi papá y él me decía que ha habido pocas muertes de personajes célebres que lo han marcado, y él me decía que dentro de las que él recuerda es la de John Lennon, la de John F. Kennedy y la de Steve Jobs, o sea que están en ese mismo nivel, que es muy difícil pues como que alguien llegue a estar en esa misma posición, y pues que de alguna forma digamos John Lennon, los Beatles tenían una conexión grandísima con Steve Jobs, ¿no? Creo que es importante también tener en cuenta una cosa, es decir, no es por echar abajo todo lo que hizo Steve Jobs en cierto modo, pero ¿cuántas veces nos hemos olvidado de un premio Nobel de Medicina o de un premio Nobel de la Paz que se ha muerto? Realmente creo que la importancia, la magnitud de la muerte de Steve Jobs es a nivel mediático. Pero él, todo lo que hacía, yo creo que fue un I-win al fin y al cabo con todo lo que hizo, y es todas las cosas que él hizo siempre llegaban a ese punto de soy noticia. Yo creo que lo hizo un arte, ¿no? Desde el principio, con las primeras versiones de Apple que sacó, con los primeros, incluso el primer Macintosh, el Hello, el famosísimo Hello. Escrito en cursiva, en eso. Yo creo que él aprendió, o él hizo, o tenía esa estrella, no me preguntes, todo lo que él tocaba, como dice Joana, lo convertía a oro, y no solamente oro financiero, oro mediático. Claro, y yo creo que era porque sabía llegarle a la gente también. Es decir, estaba cerca de ellos, que era lo que se hablaba antes. Es decir, él sabía qué era lo que la gente quería y él sabía cómo llegarle y cómo ser una persona entrañable y carismática también. Y sabía que llegándole a través de los medios y a través de todas esas cosas, pues se iba a difundir más. Pues es que el mundo, ¿cómo lo ha cambiado, no? Por ejemplo, solamente llevándolo a los aviones, a las aerolíneas, los pilotos ahora ya no tienen que cargar con libros gigantes de manuales de vuelo, sino un iPad, ¿no? Wow, impresionante. Y creo que esto nos da todos estos recuerdos y este homenaje que quisimos hacerle a Steve Jobs, pues nos da el final de este martes de marcas hoy muy, muy sentido, pero muy emotivo, y pues felices de estar por lo menos haciendo este homenaje a esta gran persona. Y creo que una hora no es suficiente. Creo que va a hacer falta de verdad toda una vida para tratar de entender el impacto tan profundo que él tuvo, el efecto que va a tener en las nuevas generaciones que empiezan a jugar con interfaces como el iPad, antes incluso de hablar. Creo que vamos a estudiar el impacto de eso, pero tenemos una hora en martes de marcas nada más. Y como siempre ha sido un placer de verdad estar con todos estos invitados. Mil y mil gracias a todos de verdad. Desafortunadamente no tenemos más tiempo para hablar de todo lo que queríamos compartir hoy, pero creo que fue por lo menos nuestro último minuto de martes de marcas. Se lo queremos dedicar en silencio para todos ustedes, y sobre todo para Steve Jobs. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias, Steve, por haber estado con nosotros 56 años. Es un honor haber compartido un planeta contigo, y nos vemos el próximo martes de marcas. Gracias a todos. Un minutico de silencio para él.